caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. Así, tendieron a la regulación estatal de la economía, la unificación del mercado interno, el crecimiento poblacional, el aumento de la producción propia, controlando recursos naturales y mercados, protegiendo la producción local de la competencia extranjera, subsidiando empresas privadas y creando monopolios privilegiados, la imposición de aranceles a los productos extranjeros y el incremento de la oferta monetaria mediante la prohibición de exportar metales preciosos y la punación inflacionaria. El Estado adquiere un papel primordial en el desarrollo de la riqueza nacional al adoptar políticas proteccionistas y en particular estableciendo barreras arancelarias y medidas de apoyo a la exportación. Es una corriente de pensamiento. Marca el final de la preeminencia de la ideología económica del cristianismo, la crematista, inspirada en Aristóteles y Platón, que rechazaba la acumulación de riquezas y los préstamos con interés. El Estado adquiere un papel primordial en el desarrollo de la riqueza nacional, al adoptar políticas proteccionistas y en particular estableciendo barreras arancelarias y medidas de apoyo a la exportación. Esta nueva corriente económica surgió en una época en la que las monarquías deseaban disponer el máximo de dinero posible para sus cuantiosos gastos. Las teorías mercantilistas buscaban satisfacer esa demanda y desarrollaron una dialéctica basada en el enriquecimiento. Esta corriente se basaba en un sistema de análisis de flujos económicos muy simplificado, en el que, por ejemplo, no se tenía en cuenta el papel que desempeñaba el sistema social. A lo largo de toda la Edad Moderna, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, época que aproximadamente indica el seguimiento de la idea del Estado Nacional y la formación económica, social y masiva. En el ámbito nacional, el mercantilismo llevó a los primeros casos de intervención y significativo control gubernativo sobre la economía. Y fue en este periodo en el que se fue estableciendo gran parte del sistema capitalista moderno. Internacionalmente, el mercantilismo sirvió indirectamente para impulsar muchas de las guerras europeas del periodo. Y sirvió como causa y fundamento del imperialismo europeo, desde que las grandes potencias disponibles en el mundo. El movimiento mercantilista se puede sintetizar a través de las nueve reglas de von Hornig: que cada pulgada del suelo de un país se utilice para la agricultura, la minería o la manufactura, que todas las materias primas que se encuentran en un país se utilicen en las manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tienen un valor mayor que las materias primas, que se fomente una población grande y trabajadora, que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se mantenga en circulación, que se obstaculicen tanto cuanto sea posible todas las importaciones de bienes extranjeros, que donde sea indispensable determinadas importaciones deban obtenerse de primera mano a cambio de otros bienes nacionales y no de oro y plata, que en la medida que sea posible las importaciones se limiten a las primeras materias que puedan acabarse en el país, que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de manufacturas de un país a los extranjeros, en la medida necesaria a cambio de oro y plata, que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo suficiente y adecuado en el país. Hola. El mercantilismo fue un sistema de ideas económicas que prevaleció en Europa a partir del siglo XVI y que sostenía que la importancia y la riqueza de una nación dependía casi en su totalidad de su actividad comercial. Esta teoría económica surgió en un momento histórico en el cual Europa comenzaba a salir del cierre comercial que había vivido en la Edad Media y el cual además el comercio empezaba a ganar su lugar como principal actividad a partir de la cual obtener importantes ganancias monetarias. El mercantilismo, como su nombre lo dice, basaba su fundamento en la noción de que el comercio y el establecimiento de un firme mercado interno debía ser los ejes principales
de cualquier Estado moderno. Bueno, exitoso y fuerte. Pensadores como Adam Smith, Jean Baudin y Jean-Baptiste Colbert serían los principales responsables de difundir y defender esta teoría. ¿La habrán defendido? No es casual que la teoría mercantilista apareciera en un momento histórico en el cual el comercio vivía un interesante resurgimiento. Además, no se puede pasar por alto el hecho de que para el momento en que esta teoría empezó a tener cada vez más fuerza, Europa ya había entrado en un contacto con el Nuevo Mundo, o sea, América, donde estamos ahora, de modo tal que los remeses de plata y oro y otras riquezas eran cada vez más importantes. Keynesianismo o economía keynesiana es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta a la Gran Depresión de los años 1930. Está basada en el estímulo de la economía en épocas de crisis. La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingreso. El interés final de Keynes fue poder dotar a unas instituciones nacionales e internacionales de poder para controlar la economía en épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte, sobre todo, del efecto multiplicador que se produce ante un incremento de la demanda agregada. Se trata de una doctrina económica que consiste en la liberación del mercado y la desregulación por parte del gobierno, es decir, el que no controle las importaciones y exportaciones ni la producción interna como sucedía antes. Si necesitas más información, busca por doctrina Keynes en vez de keynesianismo. El keynesianismo no ha demostrado ser efectivo en la solución de los problemas de falta de desarrollo económico. A pesar que los países desarrollados no han sido muy eficientes en cumplir los compromisos adquiridos, han hecho lo suficiente como para demostrar que la mera presencia o transferencia de capitales no es suficiente para producir ese desarrollo. Elementos tales como instituciones y cultura política, existencia o falta de infraestructuras, personal capacitado, etc., también tienen un papel importante. En consecuencia, el keynesianismo llegó a ser visto por algunos como una política de países ricos. La fisiocracia o fisiocracismo era una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII fundada por Francois Quesnay, Annette Robert, Jacques Turgot y Pierre-Samuel Dupont de Nemours, en Francia. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez-faire. El origen del término fisiocracia proviene del griego y quiere decir gobierno de la naturaleza. Al considerar los fisiócratas que las leyes humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Esto está relacionado con la idea de que solo en las actividades agrícolas la naturaleza posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos utilizados en la producción, sugiriendo así un excedente económico. Los fisiócratas calificaron de estériles las actividades como la manufactura o el comercio, donde la incautación sería suficiente para reponer los insumos utilizados. La fisiocracia surge como una reacción de tipo intelectual a la común concepción de la vida intervencionista del pensamiento mercantilista. Insistía en que la intervención de intermediarios en varias etapas del proceso de la producción y distribución de bienes tiende a reducir el nivel total de prosperidad y producción económica. Ejemplo de estas intervenciones eran muchas, pero los fisiócratas se fijaban en los controles gubernamentales, tales como los monopolios, impuestos excesivos, burgueses parasitarios y el feudalismo europeo.
Estas prácticas estaban asociadas con el corporativismo comercial o el énfasis desmesurado en el crecimiento industrial, los cuales estaban y están basados en el restrictivo interés privado. Y para ahondar más las diferencias, estudiaron los fondos por los que propugnaban el impuesto único sobre la tierra y sugerían la anulación de todos los establecidos por los mercantilistas. La tendencia general de los fisiócratas es el librecambismo. La tarea del economista se reduce a descubrir el juego de las leyes naturales. Se lo voy a leer. La intervención del Estado es inútil, pues no había otra cosa que interferir en el orden esencial. El interés de los fisiócratas se concentraba en gran medida en la definición de una estrategia macroeconómica de desarrollo que influyera política coherente. Es el primer movimiento que adopta un acercamiento sistemático a la teoría económica. Se creía que si esta ley era estudiada y enmendada, derivaría en condiciones armoniosas y beneficiosas para toda la humanidad. Fisiocracia se aplica al concepto de total de un gobierno, no necesariamente a la actividad económica solamente, porque los padres de esta teoría política veían el progreso económico como un sistema económico del siglo XVIII que atribuía exclusivamente a la naturaleza y el origen de la riqueza y consideraba la agricultura la principal actividad económica. La fisiocracia, por lo tanto, se oponía al mercantilismo, impulsor de un Estado activo que fijara medidas proteccionistas. Para los fisiócratas, este tipo de políticas implicaban la intervención estatal en diversas etapas de la producción y la distribución de bienes generaba una merma en la actividad económica y en la prosperidad en general. Para demostrar esto, tomaban como ejemplo los monopolios que dominaban ciertos sectores de la economía y el fortalecimiento de una clase burguesa parasitaria. Así como el mercantilismo sostiene que la base de la riqueza es la acumulación de metales preciosos procedentes del comercio internacional,